Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Estamos felices de encontrarnos una nueva semana para seguir estudiando la Biblia, la Palabra de Dios, como lo venimos haciendo hace ya prácticamente unos 6 meses, donde semana tras semana estudiamos algún capítulo de la Escritura con la intención de sacar alguna reflexión, alguna enseñanza práctica para nuestra vida cotidiana. Y con la meta, todavía lejana, ¿no? Pero a la cual esperamos llegar en algún día, de llegar al libro del Apocalipsis, ¿no? Recién estamos por el Génesis, pero ya hemos avanzado unos cuantos capítulos. Hoy vamos a ver los capítulos 27 y 28 de Génesis, ¿no? Como ustedes saben, algunas semanas estudiamos un solo capítulo y otras agrupamos 2 o 3 capítulos cuando contienen una misma historia para poder presentarla de una mejor manera. Génesis 27 se titula en la Biblia que yo tengo, que es la Reina Valera, versión actualizada, El engaño de Jacob. O sea que el capítulo 27 comienza hablando, diría no de un engaño, sino de una serie de engaños. Por ese motivo, el título que le pusimos al tema, ¿no?, de esta semana es Red de mentiras y un encuentro con la verdad, ¿no? Red de mentiras y un encuentro con la verdad. El relato comienza en el versículo 1, ¿no?, del versículo 27, planteando la situación cuando Isaac, el hijo de Abraham, envejece y entiende que llega el momento de pasarle a su primogénito, en este caso que era Esaú, ¿no?, el primogénito de Isaac, pasarle la primogenitura, ¿no?, que implicaba, como vimos ya en algún video anterior, si no lo pueden buscar, creo que hace 2 semanas atrás explicamos esto, lo que implicaba, ¿no?, la primogenitura, que era el privilegio que el hijo mayor recibía, no solamente de recibir una doble herencia de parte del padre, no solamente de ser la voz de más autoridad, ¿no?, luego del que el padre le confería esto, sino que también implicaba una serie de cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, ¿no?, porque el primogénito se convertía en el sacerdote de la familia, ¿no?, en esa época patriarcal, en quien conducía a la familia hacia Dios, ¿no?, en quien ofrecía los sacrificios, pero también se convertía, especialmente en el caso, ¿no?, de los hijos, nietos, descendientes de Abraham, se convertía en el depositario de todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, ¿no?, que estudiamos oportunamente. Haré de ti una gran nación, te multiplicaré y de tu simiente, ¿no?, vendrá quien siglos después nosotros conoceríamos como Jesucristo, ¿no?, de su simiente vendría el Mesías. Entonces el primogénito heredaba todas estas cosas. Entendiendo Isaac que su tiempo en esta tierra ya se acababa, él decide conferirle esto a su hijo primogénito, que generalmente, no siempre, pero generalmente era el mayor, ¿no? Y en este caso le tocaba este privilegio a Esaú, que como vimos la semana pasada, Esaú había en un juramento apresurado, en un pacto apresurado que hizo con su hermano Jacob, le había vendido, ¿no?, esta primogenitura. Cuando llega este momento, relata la Biblia que Rebeca, la esposa de Isaac, madre de Esaú, madre de Jacob, escucha, ¿no?, estas intenciones de Isaac. Entonces voy a leer a partir del versículo 6, ¿no?, porque ahí Rebeca le va a relatar a Jacob las intenciones de su padre. No leo desde el versículo 1 para no repetir lo que ahora va a repetir desde el versículo 6, ¿no? El versículo 6 dice que entonces Rebeca dijo a Jacob: oí que tu padre decía a Esaú tu hermano, tráeme caza y hazme un guiso para que coma y te bendiga ante el Señor antes que me muera. Ahora, hijo mío, obedece mi voz en lo que voy a decirte. Ve al ganado y tráeme 2 buenos cabritos para que yo los guise como le gusta a tu padre. Y tú se los llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: mi hermano es velloso y yo lampiño, ¿no?, como diciendo, me va a reconocer, más allá de que Isaac, recordemos que padecía de ceguera, no podía ver. Si mi padre me palpa, me tendrá por burlador, dice Jacob, y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solo obedece mi voz y ve y tráemelos. Y aquí comienza esta red de mentiras, ¿no? Rebeca, la madre,
escucha a Isaac, el padre, decirle a Esaú que le preparara esa famosa comida, ¿no? Y que le iba a otorgar la bendición y todo lo que conllevaba la primogenitura. Pero Rebeca no quería la primogenitura para Esaú, sino que la quería para Jacob. Recordemos que la semana pasada vimos que Isaac tenía cierta tendencia hacia su hijo Esaú, pero Rebeca tenía cierta tendencia de favoritismo hacia su hijo Jacob. Seguramente estaba al tanto también de esta venta de la primogenitura que Esaú le había prometido a Jacob. Lo cierto es que cuando Rebeca escucha esta conversación entre Isaac y Esaú, lo llama, como acabamos de leer, a Jacob y lo incita a que se haga pasar por su hermano y reciba a él entonces esa bendición. Claro que para hacer eso había un pequeño detalle. Tenían que engañar a Isaac, ¿no? Y cuando uno lee esto realmente se sorprende, ¿no? Porque no estamos hablando de una familia que no conocía a Dios, no estamos hablando de una familia que no tenía ningún tipo de moral y que no le importaba mentirse los unos a los otros. Estamos hablando de una familia, diríamos hoy en nuestros tiempos, estamos hablando de una familia cristiana, ¿no? Estamos hablando de una familia que temía a Dios, estamos hablando de una familia que había tenido muchos privilegios espirituales. Sin embargo, aparece la mentira, ¿no? Podríamos, haciendo un juego de palabras, ¿no? Podríamos decir de los creadores de es mi hermana, ¿no? Como había mentido en su momento Abraham acerca de su esposa, como también había mentido Isaac acerca de su esposa. En este momento Jacob iba a pronunciar la mentira, soy mi hermano, ¿no? Hacerse pasar por su hermano. Y llama la atención, ¿no? Como les decía, en el seno de una familia creyente, esta red de mentira, ¿no? Que se iba a profundizar porque Jacob al final iba a aceptar lo que su madre le dice, y cuando Isaac lo estaba por bendecir, acá voy a saltar casi al versículo 24, ¿no? Se ve que alguna duda tenía, ¿no? El patriarca, y le dice en el versículo 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y allí entonces Jacob profundiza la mentira, ¿no? Y le dice, yo soy, ¿no? A partir de allí, a partir del versículo 26, Isaac va a pronunciar la bendición sobre su hijo y le va a otorgar, ¿no? Las bendiciones que conllevaba también la primogenitura. Dice el versículo 30 que tan pronto como Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de Isaac su padre, ¿qué pasó? ¿No? Generalmente hay una frase, ¿no?, que nosotros conocemos que dice, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Porque no acababa de pronunciar Isaac la bendición sobre Jacob pensando que era Esaú, cuando el que llega y entra en escena es el propio Esaú, ¿no? Él también preparó la comida, no sabiendo nada de lo que había pasado. Esaú, cuando llega, prepara la comida, va ante la presencia de su padre, y en el versículo 32 dice que Isaac le dice, ¿quién eres tú? Y él respondió, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces Isaac se estremeció, ¿no?, violentamente, y dijo, ¿quién fue el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y yo comí? Dice, antes de que vinieses, ya lo bendije, y será bendito, ¿no? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y amarga exclamación, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, ¿no? Y en el versículo 36 responde Esaú y dice, bien lo llamaron Jacob, que ya me engañó 2 veces, me quitó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición, ¿no? Esaú, que en cierta forma también estaba llevando adelante algo que no correspondía, ¿no? Porque él había pactado en ese momento con su hermano Jacob, le había vendido la primogenitura y ahora como que la estaba reclamando, ¿no? Tampoco era justo el proceder de Esaú. Sin embargo, nada justificaba la mentira de Jacob, ¿no? Nada justificaba la forma en que Jacob se iba a hacer de esa bendición. Pero como sabemos, la mentira, como todo pecado, como toda acción, ¿no?, que Dios rechaza, o como toda acción que Dios dice que no es buena para el ser humano, generalmente trae consecuencias, ¿no? Generalmente trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para Jacob?
El versículo 41 dice que Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y mataré a mi hermano Jacob. No nos olvidemos que Esaú es presentado, ¿no?, en el capítulo anterior como un hombre de casa, como un hombre de campo, como un hombre acostumbrado a la acción, ¿no? En cambio, Jacob estaba generalmente en las tiendas, pasaba más tiempo con su madre, podríamos decir hoy era más un intelectual quizás, ¿no? Y no era alguien de guerra o de acción, con lo cual la vida de Jacob realmente estaba en peligro, ¿no? Y su hermano Esaú estaba furioso. ¿Cuál fue la consecuencia de la mentira para Jacob? Que tuvo que huir, ¿no? Su misma madre le aconseja esto. En este caso podríamos llegar a pensar, no está del todo claro en el pasaje, pero podríamos llegar a pensar recurriendo también a alguna mentirilla quizás, ¿no? Porque Rebeca le dice a Isaac que lo mande a la casa de sus parientes con el propósito de buscar una esposa, pero en realidad no era la intención solamente que Jacob buscara una esposa, sino era sacarlo de ahí porque Esaú realmente podía ejercer violencia contra él en cualquier momento. A consecuencia de esta acción, ¿no? Como dijimos, iba a venir mucho dolor a la vida de Jacob y mucho dolor a la vida de Rebeca, ¿no? Porque iba a perder a la compañía de su hijo más amado, ¿no? Quien pasaba todos los días con ella, iba a tener que huir, ¿no? A partir de esta mentira que ellos llevaron adelante. Y Jacob iba a sufrir también el destierro, ¿no? Tener que dejar su zona de comodidad, tener que dejar a las personas con las cuales compartía cada día, y si bien iba a la casa de algunos parientes, pero bueno, seguramente parientes con los cuales Jacob no había pasado tiempo, no se conocía prácticamente, no había convivido prácticamente, y era un destierro, ¿no? Era irse a un lugar lejos de su casa. En el camino, ¿no?, después de esta red de mentiras, en el camino viene el encuentro con la verdad, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos del encuentro de la verdad, hablamos del encuentro con Dios, ¿no? Porque Jesús mismo dijo en los evangelios: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Jesús es la verdad. Y en el camino de este destierro, ¿no?, de Jacob, en el camino de este andar de Jacob huyendo de su hermano, después de ser partícipe principal prácticamente de esta red de mentiras, ¿no?, con todo lo que conllevaba, Jacob iba a tener un encuentro con la verdad. Y esto lo primero que me hace pensar es qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? Qué bondadoso, qué misericordioso que es Dios, ¿no? Que a pesar de nuestros errores, a pesar de que muchas veces tomamos malas decisiones, muchas veces elegimos mal los caminos que vamos a transitar, a pesar de todo eso, Dios muestra una y otra vez su amor por nosotros, ¿no? Y Dios le iba a mostrar su amor a Jacob. Si me acompañan en el capítulo 28, en el versículo 10, después de haber recibido, ¿no?, nuevamente la confirmación de la bendición por parte de su padre, en el versículo 10 del capítulo 28 dice: salió Jacob de Berseba y se fue a Aram. Llegó a cierto lugar y allí durmió porque el sol ya se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una y la puso de cabecera y se acostó. Y soñó, vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Interesante este sueño que va a tener Jacob, ¿no?, mientras huía, mientras iba a la casa del hermano de su madre. Ángeles que subían y bajaban por una escalera. Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que los acontecimientos de este mundo no son vistos por el Dios eterno, por el Dios creador, o que Dios no está interviniendo, ¿no? A veces nos parece como que Dios no está interviniendo. Sin embargo, en este sueño, en esta revelación que recibe Jacob, ve una escalera, ¿no?, con ángeles de Dios, dice que subían y descendían, lo cual nos muestra
el interés del cielo en los asuntos de la tierra, lo cual nos muestra el interés de Dios en las cosas que pasan en esta tierra. Y vio el Señor, dice, en lo alto de ella, que le dijo, versículo 13, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. ¿Les suenan familiares estas palabras? Ya las hemos compartido varias veces, ¿no?, a lo largo del estudio del Génesis, porque estas palabras son las mismas palabras que Dios le prometió a Abraham, ¿no?, cuando lo sacó de la casa de su padre, ¿no?, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, lo que después iba a ser Babilonia, cuando lo saca de ese lugar a la tierra que le iba a mostrar, Dios le hace estas promesas a Abraham, ¿no?, que iba a ser de él una gran nación, que sus descendientes iban a ser muchísimo, ¿no?, como el polvo de la tierra, dice, y que de su descendencia vendría el Mesías, ¿no?, porque dice, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Esto, como vimos también en los capítulos anteriores, Dios se lo repite a Isaac y ahora se lo está diciendo a Jacob, ¿no?, porque Dios cumple sus promesas, ¿no?, Dios cumple su palabra. Y le dice en el versículo 15, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho, ¿no? Hermosa reafirmación de la promesa por parte de Dios, ¿no? Qué lindo, quizás alguno de nosotros hoy está pasando, ¿no?, algún momento de angustia, algún momento de dificultad, sea por una mala decisión, ¿no?, como en este caso la de Jacob, o no, pero qué lindo poder escuchar estas palabras, ¿no?, de parte de Dios, ¿no? Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te volveré a esta tierra, no te dejaré sin haber cumplido lo que he dicho, ¿no? Y Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, ¿no?, dice la Escritura por allí en algún conocido pasaje. El versículo 16 dice, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán pavoroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y yo quiero terminar con la última parte del versículo 16, ¿no?, que ya recién lo leí, donde dice el Señor, dice Jacob, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, ¿no? Y vuelvo a insistir, muchas veces, y quizás como en el caso de Jacob, por malas decisiones, por alguna situación de pecado, por alguna situación de actuar mal, por alguna circunstancia en la cual no elegimos bien, sufrimos consecuencias, ¿no?, y perdemos muchas cosas, así como Jacob perdió muchas cosas a raíz de esa mala decisión. Pero ¿saben cuál es el mensaje más importante que nos trae la palabra de Dios y que nos trae el estudio de hoy? Que no estamos solos, ¿no? Porque Jacob acá confiesa, dice, el Señor estaba en este lugar, ¿no?, en esa escalera con esos ángeles que subían y bajaban, y dijo Jacob, y yo no lo sabía, ¿no? Te pregunto, mi amigo, mi amiga, que cada semana escuchás estos videos, ¿sabés que el Señor está? Sabemos que el Señor está, así como estuvo con Jacob, el Señor también está atento a nuestras vidas. También hay ángeles, ¿no?, subiendo y bajando, trabajando todo el cielo, ¿no?, trabajando en favor de nuestra salvación eterna. Muchas veces pensamos que estamos solos, pero la Biblia nos dice que esto no es así, que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos ama, ¿no? El Señor, lo digo una vez más, dijo Jacob, estaba en este lugar y yo no lo sabía. Quiero que sepas que Dios está en este lugar, que Dios está en tu vida, que Dios está en mi vida, que Dios está en la vida de cada uno de nosotros, obrando siempre en favor de nuestra salvación. Por eso Jesús murió en la cruz, por eso Jesús ascendió a los cielos, desde donde sigue intercediendo en favor de nuestra salvación. Por eso no estamos solos, por eso el cielo no está enajenado de los problemas que hoy ocurren sobre la tierra. Por eso muy pronto Jesús va a terminar su labor, dice la Biblia, de intercesión en favor nuestro, y muy pronto va a regresar, ¿no? Y esto es algo que todos
debemos saber. Cuán bien nos hace saber esto para afrontar los problemas y las dificultades que diariamente se nos presentan. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. No te olvides de compartir el video y los espero en 7 días con un nuevo video y con la continuidad de Proyecto Apocalipsis.